Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves y que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy escuchamos, queridos hermanos, un texto del Evangelio que nos hace reflexionar mucho. Un texto en el que los comentaristas bíblicos de todos los tiempos se han hecho un rompecabezas en la cabeza para tratar de entender lo que el Señor Jesús nos quiere decir en él. Nos cuenta la parábola de un hombre que le pide cuentas a su administrador. Y ese administrador, viéndose ya ante el hecho inminente de quedarse sin trabajo, y le pide cuentas especialmente porque le han dicho al dueño que él ha administrado mal los bienes. Y entonces por eso le dice que va a pedirle cuenta, que le dé cuentas, porque ya va a dejar de ser su administrador. Y él, nos dice el texto, dice, pues yo trabajar no puedo, soy flojo, vamos a decir así, o no sé trabajar, zapar la tierra, no tengo las fuerzas para hacerlo. Y yo pedir limosna tampoco puedo hacerlo porque me da vergüenza. Entonces, ¿qué voy a hacer para subsistir después de que me sea arrebatada la administración? Y se le ocurre una cosa ingeniosa, una cosa sorprendente realmente. Va llamando uno a uno de los deudores de su amo y empieza a hacerles una condonación de las deudas que tiene con su amo. De tal manera que, pues, cuando él se quede sin trabajo, tenga gente que esté agradecida con él, que le deba cosas y entonces le ayuden. Y nos dice el texto algo que es todavía más sorprendente, porque nos dice Jesús que el dueño tuvo que reconocer que había hecho bien y lo felicitó a su administrador. E incluso por eso después el Señor dice, con el dinero tan lleno de injusticias, háganse amigos para el cielo. Bueno, aquí entramos en una primera consideración. Claro, los comentaristas hicieron a lo largo del tiempo tantas quebraderos de cabeza porque no conocían bien las costumbres de la época. Pero en realidad lo que nos está diciendo el Señor Jesús es que, bueno, todos los bienes que nosotros poseemos, todo lo que tenemos, es del Señor, es de Dios nuestro Padre que nos lo ha dado. Y por eso también hay muchos deudores de este amo, porque todos los bienes son de él. Y en realidad lo que está haciendo el Señor es reconocer que finalmente cuando este administrador ha usado de su poder para perdonar las deudas, es cuando ha administrado correctamente los haberes de su dueño, de su amo, porque se ve que antes no lo había hecho así. Y es entonces cuando recibe el elogio. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, como nos dice la primera lectura que escuchamos hoy, tantas veces en realidad buscamos las cosas y nos emposesamos de ellas, es decir, nos empoderamos de ellas, se nos olvida que solo somos administradores. Y buscamos, como dice el Señor, que los hombres de este mundo administran mejor las cosas que los del cielo, porque estos hombres buscan la salvación únicamente en las cosas de este mundo que no son capaces de darles la salvación.
Buscan escapar de la muerte, de la caducidad, del miedo, como tantas veces te he invitado, querido hermano, querida hermana, a reflexionar. Pero en realidad los bienes no son nuestros. No podemos emposesarnos de ellos, porque no son nuestros, son del Señor. Y el Señor nos los ha dado para que los administremos según su benevolencia, según su misericordia, que es justamente esto: dar al pobre, dar a la viuda, no extorsionar a nadie, sino por el contrario, compartir generosamente. El Catecismo de la Iglesia Católica nos enseña a considerar a este respecto que cuando nosotros poseemos los bienes de la tierra, en realidad somos administradores. Y esto con frecuencia se nos olvida en tantas ocasiones. Ahora que un servidor tuyo está, por ejemplo, cambiando de parroquia, hay gente que no entiende por qué deje la parroquia amueblada con cosas que en realidad tanta gente buena me ha dado o que yo he comprado con mi esfuerzo, con mi trabajo, y dicen, pero ¿cómo vas a dejar todo allí? No lo van a valorar los que vienen, y además el que viene no hizo este esfuerzo. Bueno, pero es que nosotros solo somos administradores, solo administramos las cosas que son de Dios, que son los bienes de la iglesia. Y pues si ahora hay que dejar esta casa bien montada, pues la dejamos bien montada. Y habrá otras que habrá que arreglar y que ir dejando todo muy bien, porque al final del día pues nos vamos a morir y todo es de Dios y todas las cosas que se hacen por Dios y se hacen para compartirlas pues con las personas más pobres, más necesitados, que son el verdadero tesoro de la iglesia. Todo lo que tenemos, si son muchos bienes de fortuna o si son pocos, todos vienen del Señor y todos están destinados a todos. Y que el que tiene más posibilidades de hacerlos rendir, pues tiene que compartir con los demás, compartirlos con raciocinio, pero compartir, nada es nuestro. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Nos iremos solamente con lo que hayamos perdonado a nuestros hermanos, con lo que hayamos hecho de bien a nuestros hermanos, sobre todo a los más vulnerables, a los más necesitados, porque de esa manera nosotros tendremos un tesoro grande en el cielo. Esto no vale solo para un ministro del altar, para un sacerdote, sino que esto vale para todos y cada uno de los bautizados. Cuando se nos olvida eso, entonces consideramos que la salvación está en las cosas que poseemos, muchas o pocas. Por eso San José María hablaba en alguna ocasión de aquella condesa que vivía en un palacio y sin embargo estaba desprendida de todo, en confrontación con aquel pobrecito que él conoció durante sus visitas a los pobres, con las damas apostólicas, que eran señoras bienestantes, señoras de una cierta categoría social, que dedicaban su tiempo libre o dedicaban un tiempo, no libre, sino un tiempo de su tiempo precioso para ir a visitar a los pobres. Y en alguna ocasión, cuando les llevaban la sopa caliente, un pobre lo vio San José María que sacó su cuchara de peltre de entre sus andrajos y la miró y le dio unos cuantos lengüetazos como diciendo, esto es mío, ¿no? ¿Quién es pobre en realidad? La señora condesa que vive en su palacio pero está desprendida de todo, o ese pobrecillo que no tiene nada, pero la única cuchara que tiene la mira con avidez, olvidándose, como te digo, que todo viene de Dios, que no se deja ganar en generosidad cuando nosotros somos desprendidos. Que nuestra Madre del Cielo interceda por nosotros, Madre de los pobres, para que vivamos siempre desprendidos de lo mucho o poco que tengamos, esperándolo todo de la misericordia de Dios, compartiendo lo mucho o poco que el Señor nos haya dado en administración. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan
por mí.